Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Vamos a iniciar con el capítulo 14, que está comprendido o es el segundo capítulo del dominio 5. Este capítulo se llama Controlar y monitorear el acceso. Este está comprendido por 4 tópicos que trata sobre la comparación de modelos de control de acceso, donde vamos a ver los modelos de acceso como MAC, DAC, ABAC, etc. También vamos a ver la implementación de sistemas de autenticación como SAML, como OpenID, OAuth, etcétera. También vamos a hablar de la política de Zero Trust y por último vamos a comprender cuáles son los ataques que se pueden tener a los accesos, así como los métodos para poder controlarlos. Bien, vamos a empezar viendo las diferencias entre permisos, derechos y privilegios. Los nombres son muy parecidos, pero vamos a ver sus ligeras diferencias para entender un poco mejor cuando vayamos desarrollando este capítulo. El permiso se refiere al acceso que se te brinda sobre un objeto y las acciones que podrías tomar sobre el mismo. El derecho es la acción que puedes tomar sobre ese objeto. En este contexto, el permiso se centra en el acceso que puedas tener. El derecho se centra en la acción que hagas teniendo ese permiso. El privilegio es la combinación de los permisos y los derechos. Ahora, vamos a entender los mecanismos de autorización, los cuales se dividen en 9 ítems. ¿Sí? Iniciamos con Implicit Deny, que implica que todo acceso a un objeto es denegado de manera predeterminada, a menos que explícitamente tenga acceso. Access Control Matrix es una tabla, es una matriz que incluye a todos los sujetos y objetos y los permisos que estos tienen. Capability List, imagínenlo como lo inverso a un Access List. Normalmente un Access List está orientado a un objeto e indica si se tiene acceso o no a ese objeto. Un Capability List se enfoca en el sujeto y en él se detallan los permisos que tiene ese sujeto sobre qué objetos. Por ejemplo, puede tener privilegios de lectura y escritura sobre un RFP y solo tener permiso de lectura en contratos. Sí, Constraint Interface se refiere a qué accesos se le brinda al usuario según sus privilegios. Por ejemplo, un administrador Linux tiene acceso a todos los comandos, ¿sí? Pero un usuario local tendrá restringido el menú de comandos para realizar solo sus tareas. Content Dependent es cuando se restringe el acceso a solo lo que el usuario puede ver según sus privilegios. Un ejemplo de esto puede ser ver solo el contenido de tablas de bases de datos donde se muestra el nombre y el correo del usuario, pero no se le muestran números de teléfonos, números de DNIs, etc. ¿no? Content Dependent es cuando un usuario requiere tener acceso mientras va avanzando en un proceso. Por ejemplo, en el caso de comprar un libro electrónico, primero debes pagar para poder tener acceso al libro y descargarlo. Antes de eso no lo puedes descargar. Need to know. Este principio se utiliza para brindar acceso a solo a los que los usuarios necesitan acceder para realizar su trabajo. List privilege determina que los usuarios solo tienen el privilegio necesario para realizar sus tareas. Separation of duties determina que el proceso o tarea que implica trabajar con datos sensibles se divide entre 2 o más trabajadores para prevención de fraudes. Cabe mencionar que la organización debe tener una política que indique la estrategia de seguridad de la información. Para este caso, puede declarar la necesidad de implementar y hacer cumplir los principios de separación de funciones y de privilegios mínimos, pero, como lo habíamos mencionado en el capítulo 1, la política no indica cómo hacerlo. Los profesionales de seguridad la utilizan como guía para saber cuáles son los requisitos de seguridad que deben implementar. Ahora veremos varios modelos de control de acceso, los cuales estoy listando aquí. Vamos a describir uno a uno. Control de acceso discrecional. Este modelo es un sistema que emplea controles de acceso discrecionales que permite al owner, es decir, al creador o custodio de los datos de un objeto, controlar y definir el acceso a ese objeto. Todos los objetos tienen owners y el control de acceso se basa en la discreción o decisión del owner respecto a quién tiene acceso o no. Como owner,
el usuario puede modificar los permisos del archivo para otorgar o denegar el acceso a otros usuarios. Un modelo DAC se implementa utilizando listas de control de acceso o ACLs, por sus siglas en inglés, en los objetos. Ojo, no me refiero a un firewall, porque quien controla el acceso aquí es a discreción del owner. Cada ACL define los tipos de acceso otorgados o denegados a los sujetos. No ofrece un sistema de gestión de accesos controlados de manera centralizada, porque los propietarios pueden alterar los access lists hacia sus objetos a como ellos deseen. Por otro lado, tenemos control de accesos basados en roles o RBAC, por sus siglas en inglés. Es un modelo de control de acceso en el cual los permisos y privilegios están asignados a roles en lugar de a usuarios individuales. Los usuarios son asignados a uno o más roles y mediante esos roles obtienen los permisos necesarios para realizar sus tareas. Los administradores pueden gestionar permisos asignando usuarios a grupos que tienen un rol específico. Esto ayuda a mantener el principio de privilegio mínimo y prevenir la acumulación de privilegios innecesarios. Recuerden que esto lo conversamos también en el capítulo anterior. Los roles se identifican por las descripciones de trabajo y la jerarquía organizacional. Hay un modelo de control de acceso relacionado a este modelo llamado control de acceso basado en tareas o TBAC, por sus siglas en inglés, y asigna tareas específicas en lugar de roles. Tenemos también el control de acceso basado en reglas o RUBAC, por sus siglas en inglés. Se basa en reglas predefinidas que determinan el acceso según ciertas condiciones. Una característica distintiva de los modelos de control de acceso basado en reglas es que tienen reglas globales que se aplican a todos los sujetos. Un ejemplo común de un modelo de control de acceso basado en reglas es un firewall. Los firewalls incluyen un conjunto de reglas o filtros dentro de una lista de control de acceso o ACL, pero que son definidos por un administrador. El firewall examina todo el tráfico que lo atraviesa y solo permite el tráfico que cumple con con una de las reglas que tiene predefinidas. Los firewalls incluyen una regla final, denominada regla de denegación implícita o implicit deny, que niega o bloquea todo el tráfico restante, tal como lo vimos en el capítulo 11. Ojo aquí, a diferencia del modelo DAC que vimos hace unos segundos, el acceso es determinado por reglas predefinidas y gestionadas por administradores, no por el propietario del objeto, como sí sucede en DAC. Los modelos tradicionales de control de acceso basado en reglas aplican reglas globales a todos los usuarios por igual, es decir, lo que ya hemos visto hasta el momento. ¿Sí? En cambio, el modelo de control de acceso basado en atributos o ABAC, por sus siglas en inglés, utiliza políticas con múltiples atributos de los usuarios, también incluso la red y los dispositivos que están usando. Esto permite una mayor flexibilidad. Por ejemplo, una política ABAC podría permitir que los gerentes accedan a la WAN usando sus tablets o smartphones. Las redes SDN, de las que hablamos en el capítulo 11, utilizan modelos ABAC, separando la capa de infraestructura de la capa de control. La diferencia clave aquí es que un SDN se basa en la centralización. En las redes tradicionales también podría implementarse ABAC, pero las políticas suelen distribuirse y configurarse manualmente en dispositivos individuales, lo que limita la agilidad y dificulta la adaptación a cambios rápidos. Los sistemas de gestión de dispositivos móviles, o MDM por sus siglas en inglés, también usan ABAC para la autenticación, como la hora del día, el tipo de dispositivo, el lugar donde se encuentran. Es decir, tal vez el usuario intenta iniciar sesión en una ciudad en la que la aplicación no está permitida operar. Entonces, la aplicación no le permitirá realizar dicha acción. Un modelo de control de acceso obligatorio, o también llamado MAC por sus siglas en inglés, utiliza etiquetas de clasificación para definir dominios de seguridad. Un dominio de seguridad es una colección de sujetos y objetos que comparten una política común. Por ejemplo, un dominio puede estar etiquetado como secreto y solo los usuarios con la misma etiqueta pueden acceder a los objetos etiquetados como secreto. Este modelo es más seguro que el modelo DAC, pero menos flexible.
El modelo MAC utiliza la filosofía de negación implícita o implicit deny, donde el acceso se niega si no se ha otorgado de manera explícita. Este modelo es usado tanto por el sector gubernamental como por el privado para asegurar datos sensibles. El control de acceso basado en riesgos es relativamente nuevo y su implementación puede ser bastante compleja. El modelo intenta evaluar el riesgo considerando varios elementos diferentes, tales como el entorno, la situación y también las políticas de seguridad. En este contexto, hablando de este último punto, una política de seguridad es un código de software que toma decisiones basadas en riesgos según los datos disponibles. Una organización podría modificar las opciones dentro del software para respaldar estas necesidades. Por ejemplo, un sistema de banca en línea podría ajustar el nivel de acceso según el comportamiento del usuario. Si un usuario generalmente inicia sesión desde una ubicación específica y de repente intenta acceder desde otro país, el sistema puede marcar esta actividad como de alto riesgo y requerir autenticación adicional. Seguro se habrán dado cuenta que este modelo es similar al modelo basado en atributos, ¿no? O AC, porque habla del entorno principalmente, pero son diferentes porque basan sus decisiones de seguridad en diferentes maneras. ABAC, por ejemplo, lo hace basados en los atributos del usuario, en las reglas o políticas predefinidas que ya tienen, ¿sí? Mientras que el de riesgo lo hace basado en el contexto en el que se encuentra el usuario. Puede ser que el usuario siempre realice compras pequeñas y de manera inesperada quiera realizar una compra grande, por ejemplo. Aunque ambos modelos proporcionan acceso dinámico, ABAC se basa en la evaluación de atributos específicos del usuario, mientras que RIBAC se centra en la evaluación y mitigación de riesgos en tiempo real y de manera dinámica. Un ejemplo de RIBAC es NAC, porque NAC evalúa la postura de seguridad de los dispositivos antes de permitirles acceder a la red. Recuerden que NAC lo vimos en el capítulo 11. Ahora vamos a hablar de las tecnologías SSO que se pueden implementar en Internet. Si recuerdan en el capítulo anterior les hablé de un flujo SSO. Ese era de un sistema llamado Samuel y del que hablaré a continuación. Como recuerdan, este flujo contaba con 9 pasos para que un usuario pueda obtener una validación de acceso del proveedor del servicio al que el usuario quiere acceder. En este caso, el paso 6 contiene un token, ¿ya? El cual es enviado luego que el usuario ingresa sus credenciales. En este caso, el token en realidad es un documento XML llamado Samuel Assertion o Assertion Samuel, que es un documento XML que contiene la información sobre la autenticación y la autorización del usuario. Agrego aquí un ejemplo de un mensaje XML de Assertion Samuel para tener una idea de cómo es un mensaje. ¿Sí? Como ven, es un poco extenso, pero en este mensaje ya no entraron más detalles adicionales como el nombre del service provider o el identity provider, por ejemplo, que mostré en la gráfica anterior, pero sí se muestra cuál fue la decisión. Lo resalté en azul para que se pueda ver, ¿no? Como ven, la decisión fue permitido o permit. En resumen, Samuel es un protocolo de autenticación de usuarios, principalmente utilizado en aplicaciones web. Otra solución es OAuth 2.0. Ojo, esta está más enfocada en APIs. Este es un framework de autorización, no de autenticación. Tomen nota de eso, por favor. En el capítulo 13, es decir, en el capítulo anterior, hablamos de las diferencias entre autorización y autenticación. Ahora, OAuth 2.0 es utilizado para permitir que las aplicaciones accedan a recursos en nombre de un usuario sin compartir sus credenciales. Como lo comenté al inicio, es ideal para la autenticación, pero de APIs, ¿sí? Bueno, a ver, ustedes ahora se preguntarán, ¿no? Pero profe, dijo que OAuth es un framework de autorización y al final dice que es para la autenticación de APIs. Es cierto, lo que sucede es que OAuth no fue diseñado inicialmente para autenticación, solo fue diseñado para autorización del usuario. Sin embargo, en el tiempo se fue agregando la autenticación, utilizando el JWT generado para identificar a la API que realiza las solicitudes. Lo vamos a detallar mejor en el siguiente slide. Vamos a ver su funcionamiento. Inicia con que el usuario abre sesión en la aplicación cliente. La aplicación cliente redirige al usuario al servidor de autorización para obtener el consentimiento, el cual le es concedido por parte del usuario. El paso 2 es que la aplicación cliente solicita un token, o también llamado JWT, para tener acceso al servidor de autorización.
En el paso 3, dicho servidor entrega el token correspondiente a la aplicación, terminando así con la autorización requerida. Posterior a eso, el paso 4 es que la aplicación envía el JWT al servidor de recursos. Obviamente, el servidor de recursos, antes de brindar información a la aplicación cliente, debe validar con el servidor de autorización que el token sea válido. Eso se ve en el paso 5 y es lo que comprende la autenticación del usuario. ¿Sí? Es de lo que hablé hace un momento. Posterior a esta validación, el último paso es que el servidor brinde los recursos requeridos por la aplicación. El siguiente es OpenID Connect, o también llamado OIDC, que es una capa de autenticación que utiliza el marco de autorización OAuth 2.0. La clave aquí es que proporciona tanto autorización como autenticación. Es decir, este sí fue diseñado para autenticación y autorización, pero esta autenticación es del usuario, del cliente final, no de las APIs, como si sucede con OAuth. El tema es que si solo utilizo OAuth, la aplicación no sabe quién soy, no sabe mi nombre, no sabe mi apellido, no sabe mi correo, etcétera, etcétera. Sin embargo, utilizando OpenID puedes brindar información adicional del usuario dentro del primer paso, así como lo ven en la imagen, el cual se incluirá en el JWT a lo largo de los siguientes pasos. Ahora vamos a hablar del tipo de soluciones Single Sign-On que se tienen para redes internas, siendo uno de los más utilizados Kerberos, el cual expliqué en el dominio 4, en el capítulo 11, por lo que no me voy a explayar en este bullet. Solo les dejo el diagrama que hice en este capítulo para que lo tengan como referencia. Si desean más detalles lo podrán ver ahí en ese video. Ahora vamos con Radius, que es un protocolo de red que proporciona servicios de autenticación, autorización y accountability para los usuarios que utilizan esta red. Radius utiliza UDP por defecto y cifra el intercambio de la contraseña. No cifra toda la sesión, pero Radius puede usar otros protocolos para cifrar la sesión de datos. La versión actual está definida en el RFC 2865. Por otro lado, el RFC 6614, diseñado como experimental, define cómo Radius puede usar TLS sobre TCP. Al usar TLS, Radius utiliza el puerto TCP 2083. Por otro lado, Radius usa el puerto UDP 1812 para mensajes de autenticación y autorización y el puerto UDP 1813 para accountability. Vamos con TACACS. TACACS es un protocolo de autenticación, autorización y accountability similar a Radius. Sin embargo, separa los procesos de autenticación, autorización y accountability, permitiendo una mayor granularidad en la gestión de políticas. Utiliza el puerto TCP49 y cifra todo el contenido del paquete, no solo las credenciales. Es más común en entornos corporativos y de proveedores de servicios donde se requiere un control más detallado sobre las políticas de autorización y accountability, teniendo una ventaja sobre Radius. Bien, ahora vamos a hablar de un tema bastante importante que es la política de acceso Zero Trust. Lo que indica esta política es que nada se debe validar por defecto y todo intento de consumo de recursos debe ser autenticado. Entiéndase por autenticado que el usuario sea válido, cuente con la autorización correspondiente, tenga el rol requerido y que esté en línea con las políticas de la organización. Pasando al gráfico, el cual obtuve de la guía oficial, un sujeto puede ser un usuario, puede ser un servicio o cualquier sistema que intente consumir recursos desde una red que esté fuera de la organización, que obviamente no es confiable. El Policy Engine es un componente que toma decisiones basándose en las reglas y en los sistemas externos como inteligencia de amenazas, el CIEM y todos los componentes que están dentro de los cuadros en rojo, ¿no? Utiliza factores de riesgo como la ubicación, la identidad del usuario, historial de actividad y demás factores para decidir si brinda o denega el acceso. Los Policy Administrators no son personas que administren la red. Más bien lo que hace este componente es que toma acción sobre las decisiones del Policy Engine, estableciendo o eliminando conexiones entre sujetos y recursos, gestionando los tokens o cookies de sesión, y a su vez le informa al Policy Enforcement Point para que termine una conexión o sesión.
Juntos, el Policy Engine y el Policy Administrator conforman el Policy Decision Point, como ven en la figura. El Policy Enforcement Point se comunica con el Policy Administrator para reenviar solicitudes de los sujetos y seguir instrucciones sobre conexiones permitidas o terminadas. Es decir, este componente recibe solicitudes de autorización para consumir recursos y lo que hace es reenviarlos al Policy Decision Point para ver qué decisiones se toman. Este componente es el que se utiliza para establecer conexiones entre los usuarios o servicios externos y los recursos internos de la red de la organización. Pasando al siguiente tópico, que habla sobre comprender los ataques hacia los controles de acceso, vamos a detallar los ataques que se muestran en la guía y vamos a empezar con Password Attacks. Aquí se hace referencia a que las contraseñas son la forma más débil de autenticación y pueden ser vulnerables a diversos ataques. Si un atacante accede a una contraseña, especialmente de una cuenta privilegiada como root o administrador, puede comprometer todo el sistema. Si descubre una contraseña privilegiada, la seguridad del sistema ya no es confiable y podría requerir una reconstrucción completa inclusive. Las contraseñas fuertes deben ser largas y usar una combinación de diferentes tipos de caracteres para ofrecer mayor protección contra ataques. El siguiente, Dictionary Attacks. Un ataque de diccionario es un intento de descubrir contraseñas usando una base de datos o una lista predefinida o contraseñas comunes o esperadas, ¿sí? Esperadas por, digamos, o asumidas o simples de recordar. Los atacantes comienzan con palabras comunes encontrarse en un diccionario, pero también incluyen combinaciones de caracteres como contraseñas débiles, ¿no? Como, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o password, ¿no? Además, los ataques de diccionario suelen probar también agregando un carácter diferente, como, no sé, password 1 o contraseña 1 o password 2 o, no sé, contraseña 2, ¿no? Este enfoque también se utiliza al generar tablas arcoíris o rainbow tables, del cual hablaremos en breve. Un ataque de fuerza bruta intenta descubrir contraseñas probando todas las combinaciones posibles de letras, números y símbolos. Las contraseñas largas y complejas, como lo comenté hace unos segundos, son más difíciles y costosas de descifrar. En general, las contraseñas no se almacenan en texto plano, sino más bien se almacenan como valores hash. Entonces, si un atacante genera un hash y este coincide con alguna contraseña válida, la organización podría tener problemas. Estos tipos de ataques pueden tener éxito con contraseñas más cortas. Un ataque de spraying es un tipo especial de ataque de fuerza bruta. Lo que hace un atacante aquí es que utiliza una contraseña, pero la prueba en diferentes usernames. Es decir, selecciona un username válido y utiliza una contraseña. Luego selecciona otro username con la misma contraseña y luego otro username y así sucesivamente. Lo que evitan los atacantes aquí es que se bloquee el username, ¿sí?, de los que está utilizando para evitar ser detectados. Un ataque credential stuffing se confunde a veces con el password spraying, pero son diferentes. Mientras que en el password spraying intenta evitar el bloqueo de los usernames que está probando, el credential stuffing verifica un solo username y un password en diferentes sitios. Por ejemplo, si una persona usa las mismas credenciales en varios sitios, ¿no?, como Netflix, Prime, Disney, etc., si en algún caso alguno de estos sitios es comprometido y se filtra toda la información de usuarios y contraseñas, un atacante podría probar esas credenciales en los otros sitios que mencioné. Un ataque de cumpleaños o birthday attack se enfoca en encontrar colisiones, donde dos entradas diferentes generan el mismo hash. Su nombre proviene de la paradoja del cumpleaños, que indica que con solo 23 personas en una habitación hay un 50% de probabilidad de que dos personas compartan el mismo día de cumpleaños. Aplicado esto a la criptografía, un atacante puede tener una probabilidad significativa de encontrar dos contraseñas que generen el mismo hash con un número relativamente pequeño de intentos, debido a la misma lógica. Aunque los algoritmos de hash pueden crear muchas combinaciones posibles, los ataques de cumpleaños no necesitan explorar todas las contraseñas para encontrar una coincidencia. Para reducir la efectividad de estos ataques, se recomienda usar algoritmos de hash con los suficientes bits para hacer las colisiones inviables y además
emplear sal criptográfica para aumentar la seguridad. Por ejemplo, MD5, que usa 128 bits, ya no es considerado seguro debido a que el poder computacional actual, digamos, es más potente y puede fácilmente vulnerar este tipo de algoritmo. Mientras que SHA-3, por ejemplo, que usa o que puede usar hasta 512 bits, es más resistente a colisiones. Sin embargo, igual con el tiempo, cualquier algoritmo de hash también será reemplazado por otros algoritmos más fuertes, obviamente, ¿no? A medida que la tecnología avance. Un ataque de Rainbow Table busca descifrar contraseñas utilizando grandes bases de datos de hashes precomputados, o sea, ya hashes que hayan sido trabajados, ¿no? Los atacantes crean estas tablas adivinando contraseñas, generando su hash y almacenando ambos en la tabla. Luego comparan los hashes que tienen con los de una base de datos a la que le robaron las contraseñas para encontrar una similitud. Aunque las tablas arcoíris son eficaces, su tamaño es grande y muchos atacantes prefieren crear las suyas propias. Para contrarrestar esos ataques, las contraseñas suelen estar saladas, ¿no? Es decir, se le añaden bits aleatorios antes de generar el hash. Esto dificulta el uso de este tipo de ataques. Sin embargo, los atacantes pueden descifrar contraseñas saladas usando fuerza bruta, aunque es más difícil si se añade incluso un piper o pimienta criptográfica, que es un número constante almacenado fuera de la base de datos. La sal y la pimienta criptográficas fueron diseñadas para dificultar los ataques de este tipo y también para dificultar los ataques de diccionario y de fuerza bruta, de los cuales hablamos hace unos segundos. En resumen, respecto al tipo de ataques Mimikatz, como saben, Single Sign-On permite a los usuarios iniciar sesión una vez y acceder a otros recursos de la red sin tener que volver a iniciar sesión. Sin embargo, los métodos de Single Sign-On almacenan las credenciales en la memoria y Mimikatz explota este tipo de vulnerabilidades leyendo las credenciales que se encuentran en dicha memoria. Un ataque pass de hash permite a un atacante enviar un hash capturado de una contraseña a un servicio de autenticación, que puede ser un IAM, por ejemplo, sin necesidad de conocer la contraseña real. Los atacantes utilizan herramientas como Mimikatz para capturar hashes y simular el proceso de inicio de sesión usando el hash en lugar de la contraseña. Estos ataques están principalmente asociados con sistemas Windows que utilizan NTLM o Kerberos, los cuales veremos más adelante. Una vez que un atacante obtiene acceso a un sistema de la red de la organización, pues podría moverse lateralmente a través de la red para comprometer otros sistemas. Respecto a los ataques de spoofing, lo que intenta el atacante es pretender ser algo o alguien que no es. Por ejemplo, un atacante podría ingresar a un edificio utilizando la tarjeta de proximidad de alguien más. Otro ejemplo es que podrían crear una página web igual a la de la víctima. ¿Sí? Los que se detallan en la guía de los tipos de ataques de spoofing son el email spoofing y phone number spoofing. El email spoofing es cuando el atacante falsifica la dirección de correo en el from, o de, como lo muestro en la imagen, para hacer o parecer que el correo viene de una fuente confiable. El otro es phone number spoofing, el cual reemplaza el número de llamada entrante con otro número, el cual es común en llamadas de voz sobre IP. Bien, respecto a los ataques de Kerberos, he separado estos ataques porque realmente son varios, ¿sí? Lo siguiente que voy a mostrar a continuación son algunos de los ataques, como les comento, que se le pueden hacer a Kerberos, ¿sí? El primero de ellos es overpass de hash. Para describir este ataque, primero debemos entender qué es un hash NTLM. Un hash NTLM es un hash al password de un usuario en el sistema operativo Windows. Es decir, es una representación cifrada de la contraseña utilizada por el protocolo NTLM para autenticar usuarios en redes Windows. Entonces, el ataque overpass de hash en Kerberos consiste en usar un hash NTLM, el cual es obtenido de un usuario para generar un ticket Kerberos, ya sea TGT o un TGS. Recuerden que el funcionamiento de Kerberos lo vimos en el capítulo 11 y ahí van a poder todo el detalle de qué es un TGT, qué es un AS, qué es un KS, qué es un TGS, ¿sí? A ver, otro ataque es pass de ticket, ¿sí? En este ataque, los atacantes intentan robar tickets Kerberos almacenados en el proceso lsass.exe.
Este proceso maneja la seguridad y autenticación en sistemas operativos Windows. Una vez obtenidos los tickets, los atacantes inyectan en su propio sistema, inyectan este ticket en su propio sistema para suplantar a un usuario legítimo. Y de esa manera tratar de obtener acceso a los recursos y servicios a los que el usuario, al usuario víctima tenga permisos, ¿no? Es decir, utiliza o trata de utilizar ese ticket para poder utilizar los servicios de la víctima, sin necesidad de conocer la contraseña del usuario. Estos tickets robados pueden ser, como les repito, ¿no? Un TGT o puede ser un TGS, dependiendo del contexto, pero los atacantes generalmente roban TGTs para obtener acceso no solo a un TGS, sino a varios servicios para obtener acceso y recursos dentro de la red. El ataque Silver Ticket se basa en capturar el hash NTLM de una cuenta de servicio, ¿sí? No de un usuario, de un servicio. Con este hash, el atacante puede crear un TGS para acceder a servicios específicos en la red. La diferencia entre pass de hash, es decir, el anterior ataque, y Silver Ticket, es que en el primero captura un TGT para generar varios TGS, ¿sí? Y así acceder a varios servicios. Pero en el ataque Silver Ticket, el atacante crea un TGS para un servicio específico. En resumen, Pass de Ticket permite acceso a varios servicios, mientras que Silver Ticket otorga acceso a un único servicio. El ataque Golden Ticket consiste en usar el hash de la cuenta KRBTGT, que es clave en el KDC del Active Directory, ya que firma y cifra todos los tickets kerberos. Con este hash, un atacante puede generar tickets falsos, ¿no? Obtener acceso ilimitado a recursos del dominio y controlar prácticamente toda la red. ¿Qué es el KDC? En el capítulo 11 está la explicación, pero a manera de resumen, les comento. Está compuesto por un AS que autentica a un usuario y un TGS o Ticket Granting Server, ojo, server, no service, el cual genera y entrega los TGTs y los TGS, ¿ya? Pero este último me refiero con Ticket Granting Service, ¿sí? No server. Los nombres son muy similares, pero se refieren a dos componentes diferentes dentro de Kerberos. Ahora, ¿qué es el KRBTGT? Es una cuenta de servicio especial utilizada por el KDC que está ubicado en el AD para firmar y cifrar los tickets kerberos. Entonces, el ataque Golden Ticket ocurre cuando un atacante obtiene el hash de la cuenta KRBTGT, pudiendo de esta manera crear tickets kerberos falsificados de manera ilimitada, dándole acceso a todos los servicios dentro del dominio. Más resumido, a ver, si alguien tiene acceso a ese hash, tiene acceso a todo, ¿sí? El ataque Kerberos Brute Force Attack utiliza herramientas como kerbrute.py, que es en Linux, o Rubius en Windows, para realizar ataques de fuerza bruta en Kerberos. Estas herramientas prueban combinaciones de contraseñas y o nombres de usuarios. Aquí Kerberos facilita el ataque porque responde si un nombre de usuario es válido o no, permitiendo a los atacantes identificar cuentas existentes y luego intentar descifrar sus contraseñas. Como se darán cuenta, esto también es un tipo de ataque de enumeración, porque de esa forma pueden saber qué usuario es válido y qué usuario no es válido. Bien, el ataque ASRePR o Prost, ¿sí? Ocurre cuando un usuario de Active Directory tiene deshabilitada la preautenticación de Kerberos, que es una función de seguridad que previene ataques de adivinación de contraseñas. A ver, vamos por partes. ¿Qué significa que un usuario tenga deshabilitada la preautenticación? Significa que un usuario no necesita autenticarse con el servidor de autenticación. Este servidor, también llamado AS, el cual es uno de los componentes del KDC, en el capítulo 11 también van a poder ver ese detalle. Como les repito, trabaja junto con el Ticket Granting Server para brindar acceso a un usuario. Entonces, tener la preautenticación deshabilitada implica saltarse ese primer paso. Sin embargo, el atacante sí envía una solicitud de autenticación al KDC porque es el proceso normal de Kerberos, pero el KDC, en vez de autenticar al usuario, lo que va a hacer es saltar de frente hasta el segundo paso, es decir, responderá enviando ya el TGT, el cual contiene el hash de la contraseña de inicio de sesión de la víctima.
En este punto, lo que hace el atacante es intentar obtener la contraseña de inicio de sesión y el ataque, como el ataque, perdón, es offline, tiene todo el tiempo del mundo para intentar romper el hash y obtener la contraseña. Cuando me refiero a que el ataque es offline, me refiero a que el ataque ya no necesita enviar más solicitudes a KDC porque ya tiene el TGT que necesitaba, entonces no genera más tráfico, por lo que es un poco más difícil de detectar. En resumen, y de manera simple, este ataque busca usuarios que no necesitan demostrar su identidad por tener deshabilitada la preautenticación para solicitar un ticket. El atacante obtiene este ticket cifrado y lo descifra para extraer la contraseña de inicio de sesión de la víctima. Y finalmente Kerberoasting, que se centra en explotar cuentas de servicios en un entorno Kerberos. Estas cuentas de servicios suelen tener contraseñas débiles y son utilizadas por servicios o APIs, ¿no? Tal vez para autenticarse con el KDC. Es decir, similar al ataque anterior, aquí lo que se busca es obtener ya no TGTs, sino más bien TGS para descifrar la contraseña de la cuenta de servicio para acceder a recursos específicos. Y por último, resumo varias medidas o métodos de protección contra ataques de control de acceso, como el primero, que es controlar el acceso físico a los sistemas, que esto evita que los atacantes tengan acceso físico, ya que podrían robar archivos, contraseñas y luego descifrarlas online. Otro, controlar el acceso electrónico a los archivos. Esto restringe y monitorea el acceso a datos importantes como bases de datos y también permite actuar rápidamente ante accesos no autorizados. Otro es hashear y agregar sal a las contraseñas. Usar protocolos como Argon2, Bcrypt y PBKDF2 para proteger las contraseñas y, si es posible, añadir un piper o pimienta criptográfica, como les comenté hace unos segundos, de manera adicional. Enmascarar las contraseñas, asegurarse de que las contraseñas no se muestren en texto claro, sino con caracteres alternativos, como asteriscos, por ejemplo. Implementar autenticación multifactor, utilizar autenticación multifactor para aumentar la seguridad y evitar que solo con la contraseña se pueda acceder a una cuenta. Esto también es útil contra ataques de escalamiento horizontal, por ejemplo. Usar controles de bloqueo de cuentas. Aquí en este punto es implementar controles que bloqueen las cuentas tras varios intentos fallidos de inicio de sesión. Notificaciones de último inicio de sesión, que es informar a los usuarios sobre la última vez y digamos el último lugar de inicio de sesión para detectar accesos no autorizados. Y por último, educar a los usuarios sobre seguridad, ¿sí? Capacitar a los usuarios en la creación de contraseñas fuertes, evitar compartir o escribir contraseñas y también estar alerta ante tácticas de ingeniería social. Estos métodos ayudan a mitigar los riesgos definitivamente. Bien, con este capítulo culminamos el dominio 5. Muchas gracias por su atención. No se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal. Un comentario adicional es que para que puedan entender bien estos ataques de Kerberos, les recomendaría que hagan un pequeño gráfico de lo que expliqué en el capítulo 11 para que ustedes mismos a mano alzada puedan hacer un gráfico y de esa manera puedan entender a alto nivel cómo es que interactúa el usuario, cómo es que interactúa con el AS, cómo es que interactúa con el KDC, cómo es que interactúa con el TGS, para que puedan entender estos ataques que son realmente bastante sencillos. Muchas gracias por su atención. Un abrazo.